se tiene cuando se aborda problemas que contemplan casos y denuncias de corrupción. Nosotros tenemos que reducir prácticamente al 1% o prácticamente al 0 para que no se pueda permitir este tipo de relacionamiento que exista. 5 años es exagerado. Ahora entiendo lo que ha sucedido en mi región, donde hay exgobernadores regionales, exalcaldes que están con orden de prisión preventiva y los funcionarios de la OSI siguen actuando y siguen trabajando en esas instituciones, cuando la flagrancia de los delitos de corrupción son evidentes, inclusive ya con denuncias en el Poder Judicial y con órdenes de prisión preventiva. Otro aspecto muy importante, señora Presidenta, es que tenemos que dotar a la Contraloría de los mecanismos necesarios para que pueda empezar a hacerse una verdadera revolución. Necesitamos una Contraloría totalmente independiente que nos garantice su trabajo, pero ahí también quisiera hacer la pregunta al Contralor: ¿qué podríamos hacer para tener una relación más fluida con el Ministerio Público? Porque una vez que ustedes levantan los informes de Contraloría, el siguiente paso es que estos se conviertan en carpetas fiscales. Y lamentablemente, por jurisdicción, estas carpetas fiscales corresponden también a las regiones y ahí hay otro serio problema, también de relacionamiento, de compadrazgo, de amigos, que no permiten continuar con la investigación. Y el ambiente de impunidad justamente viene porque la población siente que la Contraloría está aislada, el Ministerio Público por su lado, y no se está haciendo un trabajo conjunto para confrontar el tema de la corrupción. Entonces la pregunta sería: ¿qué mecanismos podríamos desarrollar para que se pueda articular el trabajo de la Contraloría con la Fiscalía para tener efectivamente un resultado muy concreto? Una de las grandes deficiencias que tiene la Contraloría, y lo han manifestado permanentemente, es la falta de personal que pueda ayudar a hacer un control interno efectivo. Y ahí hay una observación, por ejemplo, yo veo con mucha sorpresa en una de las diapositivas, hay entidades del Estado que no tienen oficinas de control interno, y ahí está, por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Grao. La Municipalidad Provincial de Grao tiene un distrito que se llama Progreso, que está en el ámbito de influencia del proyecto minero Las Bambas. Este distrito va a recibir, ya está recibiendo por regalía, pero cuando nos llegue el canon minero, que todavía va a ser el 2021, que es otro tema, va a recibir mucho dinero. Ha habido obras por endeudamiento que ha manejado casi de 60, 70 millones hace un par de años el municipio provincial de Grao. Hay inclusive denuncias al respecto. Si ni siquiera tiene una oficina de control interno, ¿cómo se está manejando y cómo se está controlando la gestión de estas autoridades? Y viendo en perspectiva, ¿qué se va a hacer ahora que va a recibir canon? Va a haber muchos problemas de corrupción asociados a este tema. De la misma manera, la Municipalidad Provincial de Urubamba, en ese ámbito está inclusive, ahí está el Parque Arqueológico de Machu Picchu, pues, es parte del municipio provincial de Urubamba. Entonces, me causa mucha sorpresa que tengamos esa falencia como Estado. Yo termino, señora Presidenta, viendo tal vez una sugerencia. Estábamos trabajando un proyecto de ley y quería hacerle la consulta porque me dijeron que sería más práctico que la Contraloría tome una decisión al respecto. Ese relacionado al trabajo que tienen, a la sobrecarga que tienen las oficinas de control interno de estar revisando los informes y las denuncias respecto a la asignación de viáticos. Hay una serie de gastos que se tiene que rendir y muchas veces que por una boleta que faltó, que está mal escrita, pierden mucho tiempo haciendo las observaciones. Nosotros estábamos trabajando un proyecto de ley para que se establezca y se estandarice a nivel nacional en todas las entidades para que se guarde la mayor equidad posible y asignar directamente los viáticos para evitar que el poco personal que se tiene se dedique exclusivamente a estar revisando boletas de gastos de alimentación, de alojamiento, cuando deberían abordar el tema de la corrupción. Entonces, la propuesta que nos dijeron para el proyecto de ley es que sea la Contraloría la que haga esta propuesta. Entonces quería ver la posibilidad, si es que la Contraloría tiene la competencia y de qué manera se podría orientar. Yo termino, señora Presidenta, agradeciendo al Contralor porque gracias a su gestión en mi provincia, en Andahuaylas, ha intervenido en la Contraloría, se han bloqueado las cuentas del municipio provincial de Andahuaylas. Es muy importante resaltarlo porque estamos juntos en esta cruzada de lucha contra la corrupción. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Finalmente, el congresista Sergio Dávila. Gracias, Presidenta. Bueno, primeramente saludar al Contralor, felicitar la exposición, no estaba en toda la exposición, pero he visto que las conclusiones y parte
de las propuestas que ha hecho, creo que son las más correctas, y las modificaciones, sobre todo, Presidenta, que creo que son las más importantes. Una de las preguntas sería, Presidenta, pedirle al Contralor que se nos remita las conclusiones de todos los informes realizados por sus antecesores que no se han hecho públicos, ¿no? Y justamente antes de que prescriban o que prescribieron, ¿no? Por la colusión que ha habido justamente de algunos funcionarios. Por lo tanto, creo que es importante hacerlo. Aparte, también hemos escuchado y hemos visto que de los 12.176 funcionarios públicos que están procesados, se nos dé un informe en qué situación esté y también, como lo ha dicho el Contralor, el programa del PAS, el procedimiento administrativo sancionador, en qué etapa se encuentra para poder, digamos, y qué mejoras se le está haciendo, dado que es muy necesario. Y otra cosa importante, Presidenta, es manejar el tema de los arbitrajes. Yo estoy convencido con el tema de arbitrajes, es un tema muy sensible porque gran parte de los sectores tienen obras paralizadas justamente por empresas encubiertas en este tema del arbitraje que únicamente lo que quieren es firmar contratos, iniciar obras, recibir adelantos, incluso con cartas fianzas falsas y que al final de cuentas meten un problema al Estado, al gobierno, y el Estado nunca es un buen litigante. Por lo tanto, está establecido más o menos que el 40% de los presupuestos de los diferentes sectores del Estado están en tema de arbitraje. Y el tema de la adenda, que son también situaciones bastante sensibles, Presidenta. Por lo tanto, me gustaría, por su intermedio, Presidenta, solicitarle al Contralor que nos dé un informe respecto a qué porcentaje y en cada uno de los sectores se está y cuántos arbitrajes se tiene, digamos, todavía sin solucionar. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Le damos la bienvenida al congresista Miguel Torres. Habiendo culminado las interrogantes por parte de los colegas congresistas, le cedemos el uso de la palabra al señor Contralor General para que pueda absolver cada una de ellas. Breve, congresista Villanueva. Señora Presidenta, señor Contralor, muy rápidamente. Usted ha mencionado, señor Contralor, un procedimiento de control integral, articular y permanente y espero también vinculante para los casos de los proyectos y megaproyectos, los grandes proyectos y los megaproyectos. ¿Ahí ya tiene usted alguna propuesta, una síntesis de propuestas para el caso de los proyectos, megaproyectos que están en ciernes justamente discutiéndose en estos momentos, el gasoducto, la modernización de la refinería de Talara, la exportación del gas, por ejemplo, o los otros proyectos que están pendientes, que tienen igual característica y condición de gran proyecto o de megaproyecto? ¿Qué está previendo hacer para la Contraloría respecto de la aplicación de este decreto de urgencia 003 y las modificaciones que se han dado cuando ya se habría dado lugar a la posibilidad de la liquidación de proyectos grandes, caso Olmos, precisamente para poder no solamente permitir la recuperación de los activos, sino la reparación civil en el caso del Estado? La Contraloría hizo un informe respecto del proyecto Chinchero y había sugerido la anulación de la adenda, así como anunció la posibilidad de presentar un informe respecto del contrato, sabiendo que el Gobierno ha anunciado la resolución de primero por mutuo disenso, luego una resolución unilateral. ¿Cuándo tendremos el informe? Si tiene una opinión y el seguimiento correspondiente respecto de este contrato. Y finalmente, uno que tiene que ver también con Cusco. El Hospital Lorena es un gran proyecto, supuso inicialmente la inversión de un promedio de 200 millones iniciales, pero se ha quedado paralizado, con un 50 o 46% de inversión, siendo que se habría pagado mucho más del 70%, inclusive mucho más. Se ha hecho una recuperación de las garantías correspondientes y el gobierno regional, que tenía la responsabilidad de ejecutar por delegación del Ministerio de Salud, está devolviéndole al Ministerio correspondiente. Hay que hacer una evaluación acá de los expedientes, que deben ser la garantía de una buena culminación, debe haber una evaluación debida de la obra avanzada, y ahí me permitiría preguntar si sería pertinente sugerir este control
previo al expediente, concurrente respecto de la obra misma a realizarse, así como post, en el caso del Hospital de Cusco, dada la importancia para la salud que tiene. Gracias, señora presidenta, y gracias por las respuestas. Gracias, congresista. Ahora sí, le concedemos el uso de la palabra al señor Contralor General de la República para que pueda absolver las preguntas formuladas por los colegas congresistas. Gracias, señora presidenta. Yo agradezco muy de veras todas las preguntas e inquietudes de los señores congresistas, porque efectivamente no solamente nos permiten mejorar y dar cuenta del trabajo que venimos realizando, sino nos permiten reafirmar la idea y la necesidad, creo yo, de tener una estrecha relación y coordinación, ¿no? Hay varias preguntas que están relacionadas al tema de los recursos, ¿no? Lo que yo he mencionado en esta comisión es que no vamos a formular para el proyecto de ley de presupuesto del año fiscal 2018, que en esta comisión se está discutiendo, una demanda adicional de mayores recursos. ¿Por qué razón? Porque tal como lo he manifestado, nosotros necesitamos más recursos, no cabe ninguna duda. Por ejemplo, todo lo que se ha mencionado respecto del tema de la necesidad de contratar muchos más profesionales, en este caso técnicos especializados para implementar, por ejemplo, el modelo de control concurrente en el marco del proceso de reconstrucción. Y es que necesitamos 210 millones de soles más de presupuesto de los que tenemos. Lo que sucede es que, como les había anticipado, en las coordinaciones que hemos venido sosteniendo con la ministra de Economía y Finanzas, luego de la presentación y publicación del Plan Nacional de Control, con motivo de la atención de lo que establece la Ley 3556, de la Ley de Reconstrucción con Cambios, lo que me ha sido comunicado es que esos recursos van a ser asignados a la Contraloría como parte del procedimiento operativo que ya tiene el proceso de reconstrucción con cambios, con cargo al fondo de recursos que provee y de donde se obtienen los recursos para los 25.600 millones de soles para la reconstrucción. Por lo tanto, entiendo de que tenemos el compromiso del Poder Ejecutivo de poder contar con esos 210 millones de soles, pero no se va a hacer a través de la ley de presupuesto propiamente dicha, sino que se van a asignar como si la Contraloría operativamente fuera un ejecutor más del plan de reconstrucción. Entonces, esa es la razón por la que la mayor cantidad de recursos de recursos humanos, técnicos y calificados que van a ingresar a la Contraloría van a ser financiados a través de este fondo, ¿no? Y por otro lado, necesitamos ciertamente tener el mayor control de todas las OSIs como se ha planteado, pero eso tampoco requiere una mayor demanda adicional de recursos al Tesoro Público que se expresa en una demanda adicional del presupuesto de la Contraloría, porque esos recursos con los cuales se está financiando a todos esos personal que existen en las OSIs a nivel nacional, regional y local, están en los presupuestos institucionales de esas entidades. Por tanto, lo que se está planteando es una transferencia progresiva de partidas para que poco a poco todos esos profesionales puedan entrar a ser parte de la planilla de la Contraloría. Y es por eso que mencionaba de que eso para el año fiscal 2018, que es el presupuesto que esta comisión está discutiendo ahora, no va a requerir mayores recursos. Intertemporalmente seguramente sí, cuando de repente Dios mediante nos volvamos a ver el próximo año, ahí sí tendremos mayores demandas de recursos. Pero en lo que se refiere al año fiscal 2018, dadas la situación presupuestal en la que nos encontramos, yo estimo que no va a ser necesario una ampliación del presupuesto con cargo a una demanda adicional de recursos al Tesoro Público. Pero quiero enfatizar, no es que no vamos a tener más recursos, los vamos a tener, pero eso no significa una demanda adicional al Tesoro Público que ustedes tendrían que contemplar, porque en el primer caso, los recursos para la reconstrucción van a salir del Fondo de la Reconstrucción. Y en el caso, según el acuerdo que tenemos con la ministra de Economía y Finanzas. Y en el segundo caso, que es el tema del fortalecimiento de las OSIs y la independencia del control, esos recursos van a salir de los propios presupuestos en donde ahorita están esas personas trabajando. Ahora, con relación al tema de este caso que sí quería tocarlo, efectivamente, una de las
de las cosas que más hemos incidido, y lamento mucho que no haya tenido la posibilidad de poderme reunir con la congresista Sonia Echevarría, pero hemos tratado, y los miembros de esta comisión con los que ya nos hemos reunido, a lo largo de estos 2 meses me he reunido con más de 30 señores congresistas, ¿no? E incluso he viajado con muchos de ellos en las semanas de representación. Nosotros tenemos una política de absoluta coordinación estrecha con ustedes porque somos parte del mismo equipo en la lucha contra la corrupción, pero además porque yo siempre he considerado que la Contraloría General de la República es una institución ligada al Poder Legislativo, ¿no? Y en esa perspectiva puedo afirmar de que los temas pendientes con la congresista Sonia Echevarría van a ser resueltos en esta semana, pero muchos de ellos, ¿no? Son demandas de atención de justamente lo que les decía. Yo he encontrado un pasivo de más de 500 demandas de atención de los señores congresistas que no han sido atendidos, porque hay que también comprender de que durante el semestre pasado la Contraloría atravesó pues un proceso bastante complejo que ciertamente paralizó muchas de las acciones de control y de su trabajo regular, razón por la cual tenemos un rezago y un pendiente que es de más de 500 pedidos de atención y que yo me estoy comprometiendo con ustedes a tratar de resolverlos durante lo que queda del año, además de atender los pedidos de la legislatura actual, porque esos 500 pedidos pendientes de atención corresponden a la legislatura pasada. Un tema que también se ha mencionado está vinculado a la aplicación del modelo de control concurrente para los grandes proyectos y los megaproyectos. Y efectivamente, lo que queremos es, en el marco del proceso de reconstrucción, este modelo que ha probado ser eficaz, ¿no? La idea es poderlo replicar para el resto de las operaciones a nivel nacional. Evidentemente es un modelo complejo y caro, pero en el caso de los grandes proyectos y de los megaproyectos, creo que es más que razonable su implementación, puesto que hay demasiados recursos involucrados. En esa perspectiva, efectivamente, ya estamos tomando la decisión de coordinar la implementación. En el caso de, por ejemplo, los grandes proyectos a nivel regional que están con problemas en este año, como se ha mencionado, el Hospital de Lorena en Cusco, la idea es implementar un mecanismo de control concurrente. Hay muchas preocupaciones con relación al tema de nuestra relación con la Fiscalía. Efectivamente, cuando el órgano de control identifica a partir de su informe de auditoría de cumplimiento un hallazgo, una desviación, e identifica por tanto una posible responsabilidad de naturaleza civil o penal, esto se encausa al sistema de justicia. Y en el caso de lo que sucede en esta coordinación, efectivamente es una coordinación que operacionalmente es muy poco efectiva. Como les he mostrado en esas cifras, de los más de 12.000 funcionarios públicos durante los últimos años han sido identificados con presunta responsabilidad penal en los informes de la Contraloría. De ellos, menos de 35 personas han sido realmente puestas a disposición del sistema penitenciario, ¿no? 61 personas con pena efectiva y 677 con pena suspendida. Es decir, aproximadamente 740 de los más de 16.000 funcionarios entre enero del 2009 y agosto del 2017. ¿Qué vamos a hacer frente a ello? Y eso es parte del proceso de reestructuración. Número uno, la pregunta clave es ¿por qué los informes de la Contraloría se archivan en la Fiscalía? ¿Y por qué los informes de la Contraloría no son procesados céleramente en la Fiscalía? Y las razones son esencialmente dos, ¿no? La primera es, el sistema de justicia necesita mayores recursos para repriorizar los que tiene o agregarle recursos adicionales para terminar de conformar en cada distrito judicial el subsistema anticorrupción. Hay fiscalías anticorrupción, pero no siempre hay juzgados anticorrupción. Con lo cual, lo que se necesita es hacer un esfuerzo para poder implementar a nivel nacional los juzgados anticorrupción para que trabajen en pared con
las fiscalías anticorrupción que ya existen, y con dos cosas en donde entramos nosotros. Necesitamos mejorar la relación y el trabajo de nuestra Procuraduría. Nuestra Procuraduría es una Procuraduría que esencialmente ve los temas institucionales. Parte de la reforma que estamos planteando es vamos a implementar oficinas de Procuraduría anticorrupción en cada una de las coordinaciones regionales que permitan darle el impulso y el seguimiento a esos procesos en el tema fiscal. Pero además, y esta es una coordinación que ya la hemos efectuado con el ministro de Justicia y con el procurador ad hoc anticorrupción, con el propósito de que estos procuradores tengan una relación directa con el trabajo de la Procuraduría Anticorrupción ad hoc a nivel nacional. Pero por otro lado, más hemos rescatado una coordinación interinstitucional con la Fiscalía, y una de las razones por las que los informes, según se aduce por parte de la Fiscalía, se archivan, es porque los auditores, en la lógica de este modelo de control esencialmente posterior, no son abogados, son contadores y por tanto no saben tipificar adecuadamente el delito, yerran en la calificación jurídica del delito. Entonces ahí la solución práctica que hemos adoptado, y ya lo estamos haciendo, usando y desplegando nuestra Escuela Nacional de Control, que tenemos una magnífica escuela, es de aquí a fin de año, y ya lo estamos haciendo, 1000 auditores a nivel nacional, luego de las coordinaciones que he efectuado con el fiscal de la Nación, van a ser capacitados por los propios fiscales anticorrupción a nivel nacional en dos cosas, teoría de la prueba y teoría del delito, para que mis auditores sean capaces y tengan mayor competencia técnica en calificar adecuadamente el delito y aplicar los principios de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad que definen el delito en el Código Penal. De esa manera esperamos reducir drásticamente la cantidad de archivamientos que tenemos. Ahora se archiva más de la mitad de todos los informes que envía la Contraloría al proceso fiscal. Pero por otro lado, también es verdad que los señores fiscales son especialistas en materia penal, y lo que estamos aquí discutiendo en muchos casos es un problema penal que surge a partir de una realidad administrativa, con lo cual lo que vamos a hacer es nosotros también en un número de 500 a nivel nacional los vamos a capacitar en dos cosas, esencialmente en el tema de derecho administrativo y gestión pública, y en particular en el tema de las contrataciones y adquisiciones del Estado. Para eso lo vamos a hacer de manera conjunta con la OCE, tal como hemos coordinado con la presidenta ejecutiva de la OCE. Es decir, esperamos que con estas tres acciones concretas poder mejorar la efectividad de las acciones de control en materia de la coordinación penal. Ahora, con relación al tema de, efectivamente, no es en realidad, aunque no lo he podido presentar por razones de tiempo, nuestro foco fundamental está en la reconstrucción porque es el proceso que más recursos va a involucrar, pero eso no significa que vamos a dejar desatendido el resto de nuestros quehaceres. De hecho, por ejemplo, efectivamente, yo soy consciente que una de las principales preocupaciones que tengo es la calidad de los servicios públicos de salud, educación y saneamiento que se vienen desplegando. Pero para eso necesitamos tener capacidad técnica. Ya se ha dispuesto la contratación de especialistas en estas áreas, se han salido un proceso de tal manera de que ya te vamos a incluir, si todo sale de acuerdo a lo programado, antes de que finalice este año, vamos a tener, por un lado, 200 nuevos auditores que van a ir a fortalecer las OSIs, que han sido convocados por concurso público, y alrededor de 300 personas más, especialistas, muchos de ellos ingenieros, muchos de ellos de naturaleza sanitaria, pero también civiles, agrónomos, etcétera, que nos van a permitir, por un lado, desplegar una serie de operativos masivos a nivel nacional. Uno de ellos va a ser en el caso de salud, particularmente empezando por aquellas zonas que tienen mayores cantidad de denuncias y mayores problemas. Para eso hemos hecho una coordinación y hemos iniciado los trabajos de coordinación, diría yo, con el ministro Fernando D'Alessio, con quien vamos a tener unas reuniones de trabajo durante las siguientes semanas, con el propósito de hacer estos operativos
para tener una idea desde la perspectiva del control de cuál es la situación de la prestación de estos servicios. Y de manera similar vamos a hacer un operativo al cierre del año, puesto que yo comparto plenamente esa idea de que resulta de lo que el nivel de ejecución es muy bajo y al final del año tratan de devengar, digamos, de la mejor, en muchos casos, contraviniendo una serie de disposiciones con el solo hecho de tratar de evitar que pierdan esos recursos. Es por eso de que vamos a hacer una serie de operativos al cierre del año para ver este tema de la ejecución real de los recursos. Sin embargo, es también necesario mencionar que uno de los problemas que hemos encontrado, como ustedes bien lo han mencionado, es el tema de la descolmatación de los ríos. Y ahí sí quiero, si me permiten tengo 3 minutos, mencionar un tema que para mí es fundamental, ¿no? A ver, el modelo de control concurrente lo que hace, y yo he estado en Piura, he estado en Tumbes, he escuchado a todos los que se supone son especialistas del Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, la Universidad Privada de Piura, la Universidad Nacional de Piura, y de todos estos cuestionamientos que le hacen al Ministerio de Agricultura respecto de la efectividad de la descolmatación del río Piura. Pero ahí tenemos un problema, ¿no? Que es el sistema de control gubernamental tiene un límite. Yo no puedo entrar a discutir la decisión original. No puedo ni debo en realidad entrar a discutir la decisión original porque yo tengo una capacidad sancionadora después. Entonces, ¿esto qué significa? Una vez que el ejecutor, el que formula la política, el que decide, el que gobierna, toma una decisión, nosotros nos encargamos de que esa decisión sea de acuerdo a las normas y que se haga